Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas, bienvenidos a esta su segunda hora de clase de la semana número 17. Espero hayan pasado bien, se encuentren sin novedad y dispuestos y dispuestas para el trabajo de hoy. En cuanto a la ficha de la clase anterior, que fue el inicio del trabajo con lógica matemática, hubo una ficha donde había que resolver algunos ejercicios. Me confirman, por favor, si hubo alguna novedad o algo que no estuvo claro para, según eso, poder hacer la explicación correspondiente y continuar con la ficha de hoy. Los escucho. Bueno, parece que estuvo todo claro. Entonces, para la clase de hoy, como ya estaba anunciado también en la ficha anterior, tenemos como tema los otros dos operadores lógicos, que son la condicional y la bicondicional. Para ello vamos a encontrar las tablas de valores de verdad y vamos a hacer un trabajo un poco específico en cuanto a la condicional, que requiere un estudio mucho más detenido, una manera más profunda, digamos así, ¿no? El propósito o el objetivo de nuestra clase es que traduzcan al lenguaje cotidiano, al lenguaje normal o al lenguaje formal, dependiendo de cómo estén las expresiones, de un lenguaje al otro. Determinar el valor de verdad de proposiciones. Acá en este caso también vamos a encontrar lo que es antecedentes, consecuentes, etcétera, etcétera. Del libro de Fundamentos de Matemática y el libro rojo de las matemáticas se están tomando estos temas. Aquí están las páginas de los libros mencionados donde usted puede revisar para tener más claro o para aclarar ciertas dudas en caso de que las haya. Y finalmente aquí hay un trabajo aquí también hay 20 ejercicios que son sencillos de resolver y que los vamos a ir aclarando el día de hoy. Cómo se trabaja con ellos. Bien. A ver, me permito. Por favor, me esperen un momentito ahí. Déjame. A ver. Dejo de compartir. Señorita Estupiñán, por favor. Sí, dígame. ¿Qué pasa con sus compañeros? Solamente tengo conectados 4 compañeros y conmigo somos 5 los que estamos acá. ¿Alguna causa, usted sabe? No, la verdad no sé, porque algunos sí se les hace en internet o tienen algún problema para conectarse a una consulta médica, pero de ahí no sé. Y aparte, usted envió el link por Educalinks. Claro, yo envié el link de cómo se educa el link y... Sí, pero de ahí no sabría decirle. Ya, gracias. De todos modos, gracias por... Bueno, de todos modos, acá los que estamos conectados vamos a avanzar, vamos a continuar, y los que no, pues ya algún motivo tendrán. Tienen también la oportunidad de revisar el video en tiempo diferido, digamos así, si que no han tenido la oportunidad de conectarse ahora por uno u otro motivo. Bien, el tema de hoy, déjame compartir esta partecita de aquí. El tema de hoy habíamos dicho que era el siguiente operador lógico, que es la condicional. Bien. La condicional es uno de los operadores lógicos más usados. Ese es uno de los operadores lógicos más usados, por eso requiere de un estudio un poco más pormenorizado, un poco más detallado, un poco más profundo.
generalmente todos nosotros estamos utilizando este tipo de operador lógico a cada momento en nuestra vida diaria. El operador lógico condicional utiliza como símbolo esta flechita, una flechita que apunta hacia la derecha. Una flechita que apunta hacia la derecha. Se lee, su nombre es condicional, también se llama enunciación hipotética, también se llama implicación. Estos tres nombres pueden ser utilizados indistintamente. La condicional, la implicación o la enunciación hipotética. Se llama enunciación hipotética porque aquí se enuncia siempre una hipótesis, una posibilidad. Si ocurre esto, entonces pasa lo de acá. Si pasa esto, ocurre lo de allá. Sí, entonces, esa es la característica que tiene este operador lógico. Y el valor de verdad está dado por la tabla que vemos a continuación. Si yo tengo dos proposiciones simples, al relacionarlas mediante la implicación, mediante la condicional, lo que va a ocurrir es que se dan estas cuatro situaciones. Y como podemos darnos cuenta aquí, que en el único caso que es falso, es cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Solo en este caso, la proposición es falsa. Por favor, tener en cuenta pero muy en cuenta esta situación. Parte del estudio de que vamos a hacer tiene que ver con esta partecita que estoy señalando acá. La única posibilidad para que la implicación sea falsa es que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Eso es lo que debemos recordar en la tabla de valores de la implicación. Como es un operador lógico pero muy usado, lo vamos a encontrar con algunas formas de leer, algunas formas de expresarse en nuestro idioma. Aquí también hay que tener cuidado. Aquí tenemos alrededor de 20 formas diferentes de llamar a la implicación. Ahí cómo es la dificultad que tiene trabajar con esto. La proposición, si la forma proposicional es A, entonces B. La A al principio y la B después. La letra A se le denomina antecedente. A la letra A se le denomina antecedente. También se le denomina hipótesis. Se denomina premisa. Cualquiera de estas tres palabras se utiliza para la letra A si es que estamos trabajando de esta forma. Antecedente, hipótesis o premisa. La B, que es la que está en la segunda proposición, es el consecuente. Es la conclusión o la tesis. Estas tres formas, estos tres nombres son utilizados en este operador lógico. También tenemos como nombres causa, efecto, condición suficiente, condición necesaria. Ya vamos a hablar sobre esto. La proposición resultante será falsa. Aquí está, porque vamos a hablar de la falsa, que es la más importante, solamente cuando el valor de verdad del antecedente, es decir, la primera proposición, sea verdadero y el valor de verdad del consecuente sea falso. Ya lo dijimos. Cuando la primera proposición es falsa, verdadera, y la segunda falsa, entonces ahí la implicación es falsa. En español, la proposición A entonces B
se la puede encontrar con los siguientes términos gramaticales. Observen aquí alrededor de 20 formas diferentes de leer esto que está escrito y que está sombreado aquí. Si A, entonces B. Si estudio, entonces apruebo el año. Podría ser. También se puede decir A solo si B. Estudio solo si apruebo el año sería. A solamente si B. B si A. Si A, B. B con la condición de que A. B cuando A. B siempre que A. B cada vez que A. B ya que A. B debido a que A. B puesto que A. Ustedes noten aquí que la forma original es A entonces B, pero aquí hay muchas que comienzan con B. Le cambian el orden. Esto es lo complicado. B porque A. Se tiene B si se tiene A. Solo si B, A. B pues A. Cuando A, B. Los A son B. A implica B o cualquier expresión que denote causa y efecto. Esto lo hace un poco complicado porque tenemos que determinar, tenemos que darnos cuenta cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de acuerdo a lo que tengamos escrito. No siempre va a estar el A primero. No siempre va a estar el A primero. Va a estar en ocasiones puede que esté después. Generalmente lo mezclan de esta forma para que hagamos primero el análisis y luego poder determinar cuál es la forma que tiene este operador lógico. Recomiendo que estas formas de leerlas, de leer el operador lógico, lo tengan escrito aparte. Ya les voy a mostrar cómo, para que puedan ir analizando lo que le pidan luego en el trabajo que hay que hacer. Es medio complicado poder tener en mente todos estos 20 y más formas de llamar a la implicación. Por eso les pido que lo tengan escrito y lo tengan a mano. Esto hace que, como dije anteriormente, se haga un poquito más complicado el estudio de este operador lógico. Aparte de esto, este operador lógico tiene unas variantes. Se le denominan variantes de la condicional, siempre y cuando teniendo en cuenta que la condicional la vamos a tener de esta forma, A entonces B. Si yo tengo una condicional escrita en la forma A entonces B, hay tres variantes que se llaman recíproca, inversa y contrarrecíproca, que son también muy, pero muy utilizadas. La recíproca se la representa simbólicamente por B entonces A, es decir, cambia el orden del antecedente, el antecedente se hace consecuente y el consecuente se hace antecedente. La inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente. Y la contrarrecíproca lo que hace es negar el antecedente de la recíproca y negar el consecuente de la recíproca. Niega el consecuente, niega el antecedente. Hasta ahí, de manera general y rápida, el estudio de la condicional. Voy a dejar de proyectar esto, de compartir esto y me voy a ir acá a lo que tengo escrito, lo que quisiera o quiero que ustedes tengan a la mano. Ustedes deben tener a la mano algo como esto, donde dice que si la condicional tiene la forma A, entonces B, lo que está a la izquierda, es decir, lo que representa A se llama antecedente, que ya lo dijimos, se llama hipótesis, se llama premisa
se llama condición suficiente, se llama causa. Lo que está a la derecha, lo que representa B, es el consecuente. Entonces, antecedente, consecuente. Hipótesis, conclusión. Entonces, estos van emparejados de esta forma. Hipótesis, conclusión, premisa, tesis, condición suficiente, acá será condición necesaria. Si esta es la causa, la acá es el efecto. Hay que tener claro esto. Y acá tengo anotado todas las variantes de la condicional, todas las formas como leo la condicional, las mismas que hice lectura hace un momento. Si A, entonces B, todo aquí, todo lo hice un listado para tener a la mano y poder buscarlo en el momento que sea necesario. Aparte, hice un cuadrito donde están las variantes de la condicional. Si la condicional tiene la forma A, entonces B, sus variantes son la recíproca que cambia el orden, el consecuente lo hace antecedente y el antecedente se convierte en consecuente, la inversa que niega el antecedente y niega el consecuente, y la contrarrecíproca que niega el antecedente y el consecuente de la recíproca. Estas estas tres formas son las variantes de la condicional. Bien. Me voy a ir a la ficha de trabajo. Voy a ir a la ficha de trabajo. Déjame ver dónde está la ficha de trabajo. Para poder... está la ficha de trabajo. Ya. Para poder explicar cuál es el trabajo que vamos a realizar. En las siguientes proposiciones, identificar el antecedente y el consecuente. El antecedente y el consecuente. Aquí hay cuatro proposiciones compuestas. Estas son proposiciones compuestas. Observen, aquí está un no. Esto ya hace que esta proposición sea compuesta. Acá hay otro no. Hay una coma. Recuerden que la coma también es el operador, es un operador. Por acá también tenemos el sí. Bueno, etcétera, etcétera. Voy a explicar un poquito este tipo de ejercicios. Cuando tengamos, esto de acá no es aún, a ver. Para trabajar con la condicional es necesario que sepamos lo siguiente. En la condicional siempre va a haber la palabra sí. Sí. Cada vez que tengamos el sí, entonces vamos a tener una condicional. Si trabajo entonces gano dinero. Ahí está. Esta es una forma de escribir la condicional. La condicional siempre, en la condicional siempre vamos a tener el sí, el entonces. Sí, entonces. Lo único es que en ocasiones el sí no está al inicio. Yo puedo cambiar esto de acá, decir, gano dinero si trabajo. Entonces, aquí está el sí. Acá no aparece el entonces, pero el entonces está de una manera implícita. Siempre que esté el sí, por eso lo puse acá
de otro color, el sí es el que no puede faltar, entonces vamos a tener una enunciación hipotética, una implicación. El entonces muchas veces está presente, pero en otras veces es reemplazado solamente por la coma. Pero acuérdense ustedes también que la coma es el operador lógico y podemos confundirnos. Debemos saber reconocer. Debemos saber reconocer cuándo la coma representa y cuándo la coma representa el entonces. Esta primera proposición de acá la puedo escribir. Si trabajo, coma, gano dinero. Observen que la palabra entonces ya no está presente y es la misma proposición, pero hay una coma. Esta coma reemplaza la palabra entonces. Si trabajo, entonces gano dinero. ¿Cómo reconocer si es que esta coma es un entonces o es un y? Pues bien, es un entonces cuando tengo la palabra sí. Si trabajo, coma, gano dinero. Esta coma significa entonces. Porque podría ser de la siguiente manera cuando la coma significa y. Trabajo, coma, juego y estudio. En este caso, la coma que está acá no significa entonces. ¿Por qué no significa entonces? Porque en esta proposición compuesta no está el sí. Trabajo y juego y estudio. Solamente que nosotros no hablamos de esa forma. Trabajo, juego, estudio, yo qué sé, hago cualquier otra actividad. Entonces, hasta ahí utilizamos coma para que esta coma reemplace a la i. Pero si tenemos el sí, esta coma es un sinónimo del entonces. Bien. Si trabajo, entonces gano dinero. Lo puedo escribir también. Gano dinero. Siempre que trabaje, porque trabajo, mayúscula. Gano dinero siempre que trabajo. Aquí no está el sí. Aquí no está el entonces. Sin embargo, aquí hay una implicación. Me voy a la hojita esta que la tenía aquí, que les había dicho que la tenía a la mano, y busco una expresión que dice siempre que. Me vengo por aquí, busco siempre que. Aquí tengo B siempre que A. B siempre que A, entonces esta es una implicación. Esta es una implicación. Solo que el antecedente está al final, el consecuente está al inicio. ¿Ya? Así es la forma como vamos a trabajar. Yo no sé si hasta el momento está siendo claro. Esto es un poco extraño, pero así es como se trabaja. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. No hay preguntas. No, sí, profesor. Dígame. Entonces, la respuesta aquí sería la última.
¿Esto de aquí? Sí, la última oración. Ajá. O todas las que están ahí son una opción de respuesta. No, todo lo que está escrito aquí es lo mismo. Ah, es lo mismo. Esto de aquí es una condicional. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. A ver, esta de aquí no. Esta de aquí no. Este era un ejemplo de la I. 1, 2, 3, 4 veces escrita la misma proposición con el condicional. Es la misma, es la misma. Solo que está escrita de 4 maneras diferentes. Esta misma de aquí puedo puedo escribirla de la siguiente manera. Voy a escribir también. Cuando trabajo, gano dinero. Observen, volví a escribir la misma proposición compuesta, pero de otra manera. Todas las que están aquí ustedes viendo son la misma proposición, la misma, excepto la de acá, pues obviamente que este fue un ejemplo de la I. Ya, son la misma proposición escrita de formas diferentes. Aquí es necesario reconocer el antecedente, el consecuente, la causa, el efecto, la premisa, la hipótesis, etcétera, etcétera. No es, siempre va a ser lo mismo. A ver, yo digo aquí, cuando trabajo, gano dinero. Aquí hay una palabrita clave que es cuando y que está al inicio. Me vengo a mi tabla de valor, de mi tabla de donde tengo la forma de leer y aquí la veo. Cuando A, entonces B. Aquí está. ¿Sí? Aquí hay como más de 20 formas diferentes de poder escribir la misma proposición con la implicación. Y aparte de eso, a estos de acá, a esta proposición que es la misma, yo le voy a hallar la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Bien. Entonces voy a cambiar de ejemplo y vamos a hallar el antecedente y el consecuente tal como lo dice en la hoja de trabajo. Para ello voy a poner un ejemplo, déjame buscar un ejemplo un poquito sencillo para poder entender, a ver. Voy a trabajar con lo mismo. Con lo mismo acá, con lo mismo que tenía por acá. Si trabajo, gano dinero. Bien, en la ficha de trabajo hay 4 frases, 4 proposiciones, donde usted tiene que encontrar el antecedente y el consecuente. ¿Cuál es el antecedente? Ya dijimos que si mi proposición tiene la forma A, entonces B, el antecedente es la primera proposición simple y el consecuente, este es el antecedente y la segunda es el consecuente. Ya, eso dijimos. Ahora bien, si trabajo, gano dinero. ¿Cómo identifico el antecedente y cómo identifico el consecuente? Pues hay algunas formas de identificarlos. El antecedente es la estructura, la parte que va con el sí, lo que va con el sí, es decir, esto de acá. Este es el antecedente. Este es el antecedente. Y lo que va con el entonces
lo que va con el entonces, aquí está el entonces representado por la coma. Esto es el consecuente. ¿Listo? Por lo tanto, si trabajo, sería A. Si trabajo. Perdón. Vamos a ver. Hasta yo me estoy equivocando. Déjame aquí hice mal. La primera proposición simple sería A. 2 puntos. Solamente trabajo. Trabajo. La proposición simple no lleva el sí. No lleva el entonces. Las proposiciones simples no llevan los operadores. Entonces, la proposición simple A, recuerden que A es el antecedente y el antecedente es este. Entonces, la proposición simple es trabajo. La proposición B es gano dinero sin el entonces. Gano dinero. Ahí está. Y ya reconocí cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Déjame iniciar un ratito esto. Bueno, ya pasó un poco el ruido. Vamos con otro ejemplo. Asimismo, vamos a determinar el antecedente y el consecuente. Vamos a determinar el antecedente y el consecuente, y aquí voy a poner el río se desbordó debido a que llovió mucho. ¿Listo? El río se desbordó debido a que llovió mucho. Antecedentes, antecedente y consecuente. Recuerden siempre esto. Deberían tener en cuenta el A, entonces B. Siempre es la proposición original. La A es el antecedente, la B es el consecuente. El río se desbordó debido a que llovió mucho. Aquí no está el sí, aquí no está el entonces. ¿Cómo identifico cuál es antecedente, cuál es consecuente? Pues mediante esta tabla. ¿Sí? Y voy a buscar, aquí tengo una palabra clave que es debido a una frase, porque esta no vendría a ser esta no es una palabra, sino una frase. Debido a que, aquí hay una frase. Busco la estructura acá donde encuentro esa frase. Busco y la encuentro por una pregunta. Debido a que, aquí está. Debido a que. Mira, pero ella sería al revés, profesor. correcto, ahí voy. Observen, debido a que lo que está antes de la frase debido a que es el consecuente y lo que está después es el antecedente. Ah, ya, entonces yo sé que primero está el consecuente y después está el antecedente. El río se desbordó, esto es el consecuente, debido a que llovió mucho. Esto es el antecedente. ¿Ya? También lo podríamos buscar sin la tablita
siempre y cuando tengamos ya la práctica suficiente para buscar la causa y el efecto. En esta frase, el río se desbordó debido a que llovió mucho. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto hubo? Hubo un efecto de un desbordamiento del río. Un efecto. ¿Cuál fue la causa? La lluvia. Entonces, causa y efecto. Antecedente, consecuente. Para eso sirve también esto de causa y efecto, antecedente y consecuente. Bien, por lo tanto, aquí, lo que yo tengo es B, entonces A. Porque esto es B y esto es A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, el tiempo se está terminando. Nos volvemos a unir. Voy a terminar esto. Nos volvemos a unir con la misma clave, por favor, con el mismo código de acceso.